Bien, buen día jóvenes. En este video quiero mostrarles cuáles son los pasos necesarios para realizar nuestro primer programa en lenguaje ASM o Assembler para los microcontroladores PIC. Entonces, tal como lo habíamos visto en clase, la idea es inicialmente crear el proyecto. Entonces vamos a File, New Project, escogemos Microsheet Embedded y Standalone Project. Damos clic en Next y escogemos el microcontrolador con el que vamos a trabajar, en este caso el PIC 16F84A. Damos en siguiente, escogemos el programador de micros que tenemos a la mano. En este caso no tengo programador, entonces voy a colocar simulador. Escogemos el compilador. Recordemos que el compilador es el que nos va a permitir convertir nuestro código Assembler a lenguaje de máquina. Damos siguiente, nombre del proyecto. En este caso le voy a poner mi primer programa y le damos finish. Bien, una vez hecho esto, nos crean estas carpetas, en la cual aquí en la carpeta de source file vamos a agregar nuestro código fuente. Listo, entonces damos clic derecho y seleccionamos new y creamos una plantilla general del lenguaje Assembler. Nos pide el nombre del programa, vamos a colocar LED pulsador. Vamos en finish. Bien, entonces ahí nos están creando nuestra plantilla. Aquí lo tenemos, LED pulsador.asm. recordemos que es la extensión para los archivos de Assembler. Voy a borrar todo esto, toda esta plantilla, ya que voy a escribir el código desde cero. Bien, entonces vamos a enumerar una serie de pasos. Entonces podemos colocar como pasos para la creación de un programa en Assembler para microcontroladores PIC. Entonces, primero, crear el proyecto. Segundo, crear el archivo fuente .asm. Tercero, vamos a definimos con qué micro vamos a trabajar en el código. Cuarto, cargamos la librería del micro con el que vamos a trabajar. Listo, entonces hagamos eso. Entonces con la directiva list vamos a decir de que vamos a trabajar con el 16F84A. Listo, y vamos a incluir dentro comillas simple P
16F84A.inc. Bien, ya tenemos estos dos. Definimos la dirección a partir en la que va a iniciar el código en la memoria de programa. Eso lo hacemos con la directiva org. Entonces decimos org en la posición 0. Entonces, asemejándonos un poco a la plantilla que maneja Arduino, vamos a crear unas etiquetas llamadas configuración e inicio. Y nuestro programa debe finalizar con un end. Ahora, dentro de Arduino, la función principal se ejecuta un loop. Entonces, para hacer eso vamos a escribir la instrucción go to inicio. Entonces, de esta manera se nos va a ejecutar siempre lo que está aquí adentro. Este sería el loop en el caso de Arduino. Y aquí en configuración es donde establecemos cómo se va a trabajar los puertos, como entrada, como salida, etcétera. Bien, ahora para arrancar con nuestra aplicación, pues necesitamos configurar los puertos de nuestro microcontrolador. En este caso vamos a abrir Proteus y a su vez vamos a abrir el datasheet de nuestro microcontrolador. Bien, el datasheet de nuestro microcontrolador podremos acceder a él sin necesidad de ir a un buscador o un navegador a buscarlo en la red. Simplemente dando clic aquí en el botoncito del Acrobat Reader del PDF, nos abre automáticamente el datasheet de nuestro microcontrolador. Entonces seleccionamos HTML browser y automáticamente nos abre la página donde está nuestro datasheet. Bien, mientras tanto voy a sacar nuestro microcontrolador. Bien, entonces es importante que aquí tengamos claro la memoria de la memoria de datos de nuestro microcontrolador, que sepamos dónde están ubicados los registros. Bien, si miramos aquí la memoria de datos, vemos que nuestros registros, esta es la ubicación, y que nuestros registros tris A y tris B están ubicados en el banco 1. Voy a capturar esta imagen. Bien, entonces aquí tenemos el banco 0. Démosle un poquito más de tamaño a esto. Ahí está.
y aquí tenemos a nuestro banco 1. Bien, entonces para configurar los puertos o los pines de nuestro microcontrolador, ya sea como entrada o como salida, tenemos que hacerlo a través de nuestros registros llamados tris, ya sea tris A para el puerto A o tris B para el puerto B. Entonces bien, teniendo en cuenta eso y viendo que nuestros registros tris están ubicados en el banco 1, se hace necesario que nosotros nos traslademos o nos ubiquemos en el banco 1. Inicialmente el microcontrolador por defecto siempre está posicionado en el banco 0, entonces debemos movernos al banco 1. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del registro status, y dentro del registro status vamos a ver que hay un bit que me hace el movimiento entre bancos. Si miramos aquí el datasheet, vamos a buscar el registro status por acá rápidamente. Aquí está. Entonces bien, nuestro registro status tiene este bit llamado RP0, donde nos dice que si RP0 vale 1, se ubica en el banco 1, si vale 0, se ubica en el banco 0. Entonces se hace necesario que este bit ponerlo en 1 para que nos podamos mover al banco 1. Entonces coloquemos esto aquí como otro paso. Debemos movernos al banco 1. Bien, entonces colocando ese pin en 1 nos movemos al banco 1. ¿Cómo colocamos un bit en 1? Entonces bit C S F. Entonces esto significa bit set F, donde F es un registro. En este caso el registro status. Entonces, ¿de quién vamos a poner? ¿De qué registro estamos hablando? Estamos hablando del registro status. ¿Y qué bit vamos a poner en 1? El bit RP0, que es este que está aquí. Podemos escribir bien sea RP0 o podemos escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Colocar aquí, coma 5. Es igual. De pronto, para que se entienda o sea un poquito más claro, pues uno coloca RP0. Bien. ¿Y qué hace esa instrucción? Nos movemos al banco 1. Bien, ahora sí, ya estando en el banco 1, debemos cargarle al tris A o tris B, ya sea cualquiera de los dos que vayamos a configurar, ya sea unos o ceros. Bien, entonces vamos a buscar nuestro microcontrolador 16F84. Aquí está. Y vamos a configurar
todo el puerto A como entrada. Entonces, puerto A como entrada y el puerto B como salida. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que cargarle al registro tris el bit 7 6 5 4 3 2 1 0. Si es como entrada, debemos cargarle al tris A unos. Listo. Entonces, por ejemplo, para configurar el pin 0 del registro A, si va a ser como entrada, debemos colocar 1 en el tris, y así con todos los demás si van a ser también de entrada. Entonces, unos. Ahora esto corresponde al valor, al grupo vamos de A3, de A4, perdón. Entonces sería la F y la F en hexadecimal. Entonces esto es igual a 0x FF. Perdón. 0x FF. Listo. Ahora, para el puerto B sería lo mismo, solo que si van a ser salidas debemos cargarle ceros, o sea que al tris B, perdón, le cargamos ceros. Bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Todos los movimientos, o cuando yo quiera cargarle un número a un registro, tengo que hacerlo a través del registro de trabajo, que es el registro W. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces digo mover la literal a W. Literal quiere decir una constante o un número fijo. Vamos a configurar primero el tris A. Entonces debemos mover 0xFF. FF. Y ahora sí, pasárselo al registro al cual queremos cargarle ese valor, que en este caso es el tris A. Entonces mover lo que hay en W a F. ¿Quién es F? El registro tris A. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Cargamos unos a W y pasamos lo que hay en W al registro tris A. Bien, ahora hay que hacer la misma operación pero para el registro tris B. Recordemos que como va a ser salidas cargamos ceros y lo que está en W lo movemos al tris B. Bien, lo podemos hacer así, de esta manera, o lo podemos hacer de esta otra manera: borrar, clear F. ¿Quién es F? Tris B. Y listo. Colocamos ceros en tris B. Es una manera mucho más rápida. Bien. Ahora
En este ejemplo supongamos que yo quiero sacar por aquí, por el puerto A, el número 4. Entonces el número 4 vendría siendo 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 1 aquí y acá ceros. ¿Listo? Bien. Vamos a ver si lo... No, me demoraría mucho. Eso quiere decir de que este bit tendría que estar en 1 o en rojo, pues ahorita que encendamos la simulación. Bien, si yo quiero cargarle un número al puerto B, pues vamos a ver de que el puerto B está en el banco 0 y actualmente nosotros estamos en el banco 1. Eso quiere decir de que tenemos que movernos al banco 0, pasarnos otra vez por acá. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, para eso está el registro status y el llamado bit RP0. Si lo colocamos en 1 para irnos al banco 1, pues ahorita tenemos que ponerlo en 0 para irnos al banco 0. Bien, ahora completemos los pasos. 7. Configuramos el puerto A como entradas. Esto se hace a través del registro tris A cargándole unos. Bien, ahora el paso 8. Configuramos el puerto B como salidas. Esto se hace a través del tris B cargándole ceros. 9. Nos movemos al banco 0. Vuelve y juega. ¿Cómo se hace eso? Este bit que estaba en 1 ya lo voy a poner en 0. Entonces bit clear F. Esa instrucción quiere decir eso, bit clear F. ¿Y quién es F? El tris, status, coma RP0. Bien, ¿qué hace eso? Nos movemos al banco 0. Bien, ahora cuando uno configura el puerto B o cualquier puerto, el que sea, como salida, el puerto arranca con unos valores aleatorios, es decir, estos bits de aquí, estos pines pueden ser 1, 0, 1, 1, todos ceros, todos 1, bueno, no se sabe. ¿Listo? Entonces vamos a compilar hasta ahí. Voy a compilar el programa aquí dándole clic aquí en el martillito. Pues ahí se está construyendo el programa. Y ok, cero errores. Bien, entonces
vamos a proceder a la simulación y voy a guardar esta simulación. Entonces busco donde está mi proyecto. Está dentro de mi usuario del equipo Jorge Guao, en este caso MPLAB Projects, y se llama mi primer programa. Damos clic en esta carpeta que se llama This, Default, Producción, y guardo simulación, primer programa. ¿Por qué escojo esta carpeta? Porque en esta carpeta es donde están los archivos, el archivo de máquina, del lenguaje de máquina, o el archivo .es, que ese es el que se quema en el microcontrolador. Entonces es importante o recomendable que ustedes guarden la simulación en la misma carpeta donde está el archivo .es. Aquí está, mírenlo. Y aquí está la simulación. Está el archivo .conf, que es un archivo de simulación o de código para simular aquí en Proteus. Ya vamos a ver cómo. Bien. Antes de esto nos faltó un paso, y era decirle al microcontrolador cómo va a trabajar, o con los bits de configuración del microcontrolador. Por ejemplo, qué tipo de cristal va a utilizar, si el perro guardián va a estar activado o desactivado. Entonces vamos a configurar esto. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo sabemos que debemos escribir aquí? La forma más rápida es abriendo este archivo. Entonces vamos a C, en la carpeta del instalador, C del compilador, C archivos de programa, microchip, MPLAB X versión 4.1, que es la que yo tengo instalada. Abrimos la carpeta MPASM y aquí nos comienzan a aparecer los archivos de las librerías. Buscamos el de nuestro microcontrolador, 16F84. 16F84, a ver. Por aquí 884, no. Busquemos aquí P16F84. Aquí está. Damos doble clic para abrirlo. En el caso de que ustedes no les aparezca así, le dan clic de derecho, abrir con, y escogen el bloc de notas. Bien, entonces aquí en este archivo están definidos todos los registros del microcontrolador. Entonces él sabe que es triza 0, triza 4, bueno. Cuando yo hablo de, por ejemplo, RP0, él sabe que es RP0, que es RP1. Y bien, aquí están los bits de configuración. Entonces vamos a escoger o vamos a decirle al microcontrolador que vamos a trabajar con un cristal de cuarzo a 4 MHz, ¿cierto? Y vamos a apagar o deshabilitar el perro guardián.
y vamos a habilitar el Power Up Timer y vamos a la protección de código, vamos a deshabilitarla. Bien, aquí ya quedó configurado. Configuración del microcontrolador. Volvemos a compilar. Esperamos que finalice. Bien, es poco demorado porque pues mi computadora no ayuda mucho. 80% de la RAM, 100% de la CPU, entonces ya entenderán por qué se demora un poco. Bien, listo, archivo completo, compilación completa. Aquí sería quinto, ¿no? A ver. Configuramos el microcontrolador. Sería el paso quinto. Organicemos esto de numeración. Ahí está. Listo. Bien, entonces recordemos que ya hemos guardado nuestra simulación. Habiendo hecho eso, damos doble clic, seleccionamos esta herramienta, doble clic, escogemos la velocidad del reloj, en este caso yo voy a decir que son 4 MHz, y escogemos el archivo para simulación. Podemos cargar el archivo .es, que es el archivo del lenguaje de máquina y que se quema en el microcontrolador físicamente, pero como estamos en simulación, yo quiero hacer una simulación paso a paso del código, entonces lo hacemos a través de este archivo, el archivo .conf. Entonces, ok, en este momento no le vamos a dar play a la simulación, sino que le vamos a dar pause. Cuando le damos pausa a la simulación, miren que se nos muestra el código del microcontrolador. Entonces vamos a hacer la simulación paso a paso. Antes de eso voy a darle aquí en debug y voy a sacar esto que se llama memoria de datos. No, perdón, memoria de datos no. Registros, aquí están. Aquí en registros tengo el contador de programa, el registro W, el registro status, el puerto A, el puerto B, el tris A, el tris B, todos los registros aquí. Listo. Bien, vamos a hacer la simulación paso a paso. Entonces damos clic aquí en el zapatico y comienza a correr el programa. Listo.
Bien, entonces dice mueva a W FF, o sea, todos unos. Si nos fijamos en W, aquí va a pasar a ser todos unos. Ahí quedó. FF. Luego lo paso al tris A, o sea que el tris A va a quedar con todos unos. Ahí quedó. Luego borro tris B, es decir que tris B va a pasar a ser todos ceros. Ahí quedó. Y esto es lo que yo les decía, miren, el puerto B configurado como salida, pero el bit 0 encendido, el bit 1 apagado, el 2 encendido, el 3 encendido, el 4 apagado, o sea, en desorden. Entonces se hace necesario que nosotros inicialicemos el puerto, es decir, que lo pongamos todos encendidos o todos apagados, dependiendo de la aplicación. Bien, si continuamos, entonces RP0 va a pasar a 0. Aquí vamos a ver RP. Ahí, paso a 0. Listo. Y de ahí ya se entraría a ejecutar el código principal de nuestro programa. Vamos a hacer de que el puerto B arranque en ceros. Entonces, después de pasarme al banco 0, empiezo. Entonces, cargarle 0 simplemente es borrar el puerto por B. Listo. Compilamos. Y vamos a ver ahorita en simulación que todos los bits del puerto B van a pasar a ser ceros o estar alumbrando en azul. Bien, ahí está compilando. Listo. Entonces vamos otra vez, pausa la simulación y vamos paso a paso. Miren, ahí ya puerto B como salida, y cuando llegue aquí se supone que debe pasar a ser ceros. Ahí está. Entonces apago todos los pines del puerto B. Ahora podríamos hacer un programa básico que sería un contador en el que vaya lloviendo el conteo aquí en el puerto B, incrementando una variable desde 0, 1, 2, 3, etcétera. Entonces vamos a ejecutar o hacer ese pequeño código para ver la funcionalidad de esa instrucción. Bien, entonces ¿cómo podemos saber las instrucciones del microcontrolador? Pues aquí en el datasheet podemos verlas todas. Si nos vamos a la página, a ver, no, es antes, creo que es la página 30 y aquí está, 38, página 37, página 36. Entonces aquí tenemos todas las instrucciones del microcontrolador. Y miren, aquí tenemos una instrucción que dice incremente a F. ¿Listo? Incremente a F. ¿Y quién es F? Un registro cualquiera que nosotros designemos.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí incremente F al puerto B, y eso lo va a hacer permanentemente porque está dentro de nuestro loop. Compilemos y veamos la ejecución del programa. Bien, ahí está compilando, compilación completa. Y vamos otra vez a simular paso a paso y veamos. Vamos paso a paso. Incremente a B, está en 0, pasa a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra opción es, aquí lo podemos ver, miren, aquí, listo. Entonces vemos que vale 6, luego 7, luego 8. Otra opción de poder ver estas variables es aquí, dándole debug, wash window y agregar ítem por dirección. Entonces podemos sacar aquí al puerto B y podemos decirle que nos lo muestre en binario, hexadecimal o entero. Vamos a decirle que entero. Entonces aquí tenemos ya el valor del puerto B y vamos viendo cómo se incrementa paso a paso, así hasta que llegue a su valor máximo. Si el puerto B es un registro de 8 bits, pues hasta que llegue a 255, y cuando llegue a 255 pues se desborda y pasaría a 0 nuevamente. ¿Listo? Entonces, de esta manera sería el manejo de puertos, en este caso el puerto como salida, el puerto B, y el puerto A como entrada. Podríamos hacer otra aplicación donde viéramos que lo que yo introduzca en el puerto A me lo saque por el puerto B. Entonces podríamos hacerla rápidamente. Entonces, por ejemplo, sería sacar estos elementos que se llaman logic stay, que nos simulan estados lógicos 0 y 1. Voy a sacar 3. Listo. Y acá a la salida voy a tener los valores del puerto A. Entonces, ¿cómo sería nuestro programa? Bien, entonces mover a W lo que hay en el puerto A, ¿cierto? Lo que hay en el puerto A, muévalo a W. Y luego yo puedo decir mover lo que hay en W a F. ¿Y quién es F en este caso? El puerto B. Entonces, lo que hay en el puerto A, llévelo a W. Y luego lo que hay en W, páselo a B. Entonces, compilemos. Y revisemos el resultado en la simulación. Bien, yo creo que esta sería ya la última aplicación porque ya este video lleva 44 minutos, está siendo bastante largo.
pero la idea era explicar paso a paso cómo se crea el proyecto, qué es lo que hay que hacer inicialmente para configurar el microcontrolador, configurar los puertos como entrada y como salida. Bien, entonces damos pause. Listo. Corremos paso a paso. Bien, entonces ahí aparentemente no vemos nada, pero porque el puerto A tiene ceros y aquí están la salida del puerto B en ceros. Si lo cambiamos aquí, debería también cambiar acá en el puerto B. Es decir, lo que está en A, lo que está aquí en A, llevarlo a B. Vamos a ver. Ahí está. Sin cambio nuevamente. Entonces ahí se ve. Ahora ya no lo va a hacer paso a paso, sino que le va a dar play para que corra de manera continua la simulación. Entonces ahí vemos ya el programa funcionando. Listo. Es un traslado de información de lo que está del puerto A al puerto B. Podría completar con los otros bits, conectarlos todos a 3 y a 4. Ahí está. Entonces si coloco A4 en 1, B4 debe estar en 1. Si coloco A0 en 1, B0 debe estar en 1. Bien, ahí quedó la aplicación. Entonces paremos la simulación, guardemos y eso sería pues todo por el momento. Espero pues que les haya quedado claro, les haya gustado el video, y ya de aquí en adelante simplemente es programar nuestra función principal con lo que nosotros deseamos hacer. Listo, entonces nos vemos en otra oportunidad.